Primer relato. Mi suegra odiaba a mi hijo. Te voy a contar la historia de cómo mi suegra me hizo la vida imposible desde que me casé con su hijo y cómo me enteré de que ésta se arrepintió de todo el mal que me hizo. Todo empezó cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Yo tenía apenas 17 años y no sabía cómo cuidar al bebé. Mi esposo y yo vivíamos con su mamá, que era una mujer muy controladora y manipuladora. Ella se aprovechó de mi inexperiencia y se encargó de atender a mi hijo, pero lo hacía de una forma muy dañina. Le daba cosas que un bebé no debería comer, como jugo de naranja, café, frijoles, y hasta le llegó a hacer los biberones con harina de arroz. Yo no me daba cuenta de lo que le hacía hasta que un día, por más que lo amamantaba, lo vi muy flaco y débil. ¿Qué le está pasando a mi hijo?, le pregunté angustiada. No le pasa nada, solo está un poco enfermo, me respondió ella con indiferencia. ¿Qué le estás dando de comer?, insistí. Ay, lo mismo que a mis hijos. Yo tuve 6 y están todos vivos. Tú no sabes nada. Eres una niña que no sirve para nada, me dijo con desprecio. Me sentí muy mal y decidí llevar a mi hijo al hospital. Ahí me dijeron que estaba grave, casi al borde de la muerte. Tenía desnutrición, diarrea, deshidratación y otras complicaciones. Me dijeron que tenía que alimentarlo con leche materna o de fórmula especial y que no le diera nada más hasta que estuviera más grande. Por milagro mi hijo se salvó y se recuperó poco a poco, siguiendo los tratamientos del médico. Recuerdo que ese día, cuando regresamos a la casa, le reclamé a mi suegra por todo lo que le había hecho a mi bebé. Le dije que había puesto en riesgo la vida de mi pequeño y que no le iba a permitir que volviera a tocarlo. Ella se puso furiosa y me dijo que yo era una ingrata y una mala madre, que ella solo quería lo mejor para su hijo y para su nieto. Pero también me reclamó algo que no venía al caso. Y eso era que entre sus gritos me dijo que yo le había quitado a su hijo y que no me lo iba a perdonar nunca. Después de esta discusión, mi esposo me apoyó y decidimos irnos de su casa. La señora lloraba cuando nos estábamos marchando, pero lloraba y le suplicaba a su hijo que se quedaba, aunque de su nieto no decía nada. Nos dijo que nos iba a hacer la vida imposible si la dejábamos, y que lo primero era que nos iba a separar, que eso lo tuviéramos por seguro. Pasaron muchos años y ella cumplió su amenaza. Siempre nos hacía problemas, nos metía chismes, nos echaba maldiciones, nos ponía obstáculos en cualquier cosa que quisiéramos hacer. No sé cómo, pero ella se enteraba de nuestros planes. No nos dejaba en paz ni un solo momento. Y yo en verdad trataba de ignorarla, pero era muy difícil. Mi esposo también sufría por la actitud de su madre, pero no podía hacer nada para cambiarla. Un día, un vecino suyo llamó a mi esposo y le comentó que su madre había fallecido. Cuando fuimos, encontramos al cuerpo médico y ellos hablaron con mi esposo y le dijeron que mi suegra había fallecido de un derrame cerebral. Se realizó el velorio normalmente, como se hace en estos casos, pero la verdad que yo no sentía ninguna tristeza por ella. En mi interior solo sentía alivio, porque por fin nos dejaría en paz. Luego de esto, transcurrido un año más o menos, fui a hacerme una limpia con una mujer que me habían recomendado. Ella me preguntó si alguien había muerto hace poco en mi familia. Entonces le contesté que sí, que mi suegra era la última persona familiar mía que había fallecido. Entonces esta señora me miró con sorpresa y me empezó a decir: ¿Tu suegra? Pues ella está aquí contigo. ¿Qué? ¿Cómo es posible eso?, pregunté asustada. Sí, ella está pegada a ti. Está llorando arrepentida de todo el mal que te hizo. Dice que se dio cuenta de sus errores cuando murió y que quiere que tú la perdones para ella poder descansar en paz, me explicó la señora. No puede ser, le dije incrédula. Ella me odiaba, me hizo mucho daño mientras estuvo viva. ¿Cómo va a estar arrepentida? Y peor aún, no creo que ella busque mi perdón. Es tu decisión, me dijo la mujer, pero te aconsejo que hables con ella y la perdones. No es necesario que la escuches.
Tú tienes que hablar como si ella estuviera con vida y decirle todo lo que tengas que decir para que ella pueda descansar en paz. Así podrás liberarte de su energía negativa y darle la luz a su alma. Hasta la fecha, no he podido creer lo que esa señora me dijo. ¿Será verdad que las personas se arrepienten al momento de su muerte? ¿Será posible perdonar a alguien que nos hizo tanto mal y que ya no está entre nosotros? No lo he podido, ni lo he intentado hacer. Todavía siento rencor y dolor por todo lo que me hizo. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué harían en mi lugar? Gracias por leer. Relato número 2. Mi suegra atormenta a mi cuñado. Te voy a contar una historia de terror que me sucedió con la mamá de mi esposo, una mujer muy mala que nos hizo la vida imposible y que ni siquiera la muerte la detuvo. Todo empezó el 28 de diciembre, el día que la vi por última vez. Ese día nos fuimos a visitarla a casa donde vivía con uno de sus hijos, el hermano de mi esposo. La casa era de mi esposo, pues él la había construido cuando era soltero, pero ella siempre la peleó. Dijo que por ser su madre debía quedársela y nunca quiso salir de ahí. Al entrar en su habitación, me dio un escalofrío porque vi una sombra muy alta en la pared justo detrás de su cama, y como la señora estaba acostada porque se sentía un poco mal, yo lo interpreté como si pronto se fuera a ir de este mundo. No sé, era como si algo oscuro y maligno la acompañara, pero no dije nada porque había mucha gente y solo me salí al patio. Al rato la señora también salió y nos reunió a las 4 parejas de sus hijos. Nos miró con mucho odio y nos dijo: yo sé que me voy a ir, lo presiento, pero me voy odiándolos a los 4. Yo quería a mis hijos solo para mí, no quería que se casaran ni que tuvieran familia. Ustedes me quitaron lo único que me importaba en la vida, y por eso no los voy a dejar descansar en paz. Nos quedamos helados con sus palabras, pero no respondimos nada. Solo nos fuimos de esa casa lo más rápido que pudimos. Luego, el 5 de enero a las 3:20 de la madrugada, nos llamaron para decirnos que ella había muerto. Le había dado un infarto fulminante según el médico. Fuimos al velorio que se hizo en la misma casa. Su rostro estaba duro y fruncido, como si estuviera enojada. Ninguno de los 4, que éramos pareja de sus hijos, estábamos a gusto ahí. Sentíamos una atmósfera pesada y opresiva. Nos mantuvimos casi todo el tiempo afuera. Solo entrábamos para rezar el rosario y acompañar a nuestras parejas por un momento. La gente que venía de visita también se sentía incómoda y se iba pronto. Algunos decían que habían visto a la señora parada en un rincón o en el pasillo mirándolos con rencor. Otros decían que habían escuchado sus pasos o su voz. Yo no quise ver ni oír nada, solo quería que todo terminara. Después del entierro decidieron cremarla y dejar sus cenizas en la casa hasta que pudieran encontrar algún lugar adecuado para depositarlas. Pero eso nunca pasó, pues casi enseguida llegó la pandemia y todo se paralizó. Ustedes ya se imaginarán cómo fue. No pudimos salir a reunirnos para nada. La casa quedó sola con el hermano de mi esposo viviendo ahí. Él ya vivía ahí con su madre y con su esposa en ese lugar. Yo no me imagino cómo es que aguantó tanto la mujer viviendo ahí, pues la señora en vida era muy mala. Y aún así, me imagino que por el amor que sentía a su esposo, ella se mantenía a su lado. Pero después de que la señora murió, decían que el fantasma de esta señora seguía apareciéndose en todos lados y sobre todo en las noches. Yo fui pocas veces a visitar esa casa, pero una vez que fuimos en la noche, vi claramente a esta señora. Ella estaba parada frente a mí, con un vestido negro, y en su cara pálida tenía una mueca de enojo, muy molesta. Entonces me asusté tanto que salí corriendo, y al salir se azotó la puerta detrás de mí, tal y como si ella lo hubiera cerrado con fuerza. Desde entonces no volví a ir. Mi cuñado se quedó solo en esa casa y empezó a perder la razón. Él habla de su madre como si estuviera viva, y le decía a todos que él estaba con ella y que nadie más podía entrar ahí. Lo peor es que ninguna mujer con la que mi cuñado quería relacionarse podía ni siquiera acercarse a la casa.
pues de la nada empezaban a sufrir algún accidente, como una caída, un resbalón, o ya estando dentro de la casa, le empezaban a tirar las cosas, o de la nada le aparecían arañazos en la piel. Y si nada de esto funcionaba para que las mujeres se fueran, empezaban a tener daños emocionales o espirituales. Digo esto porque comentaban que de la nada les empezaba a doler la cabeza y a sentir ganas de vomitar. Inclusive decían, llegaban a percibir olores desagradables que solo las afectaba a ellas. Yo creo que fue tal y como dijo mi suegra en vida y antes de morir, que no iba a dejar que nadie estuviera con sus hijos, o al menos con el último que se quedó con ella. Hemos intentado ayudarlo de muchas formas. Hemos llevado padres, chamanes y cuanta persona hemos podido para bendecir o limpiar la casa, pero nada funciona. Solo nos dicen que es mejor venderla, ya que ella nunca saldrá de ahí. El padre sugirió meter las cenizas a la iglesia, pero mi cuñado se niega y se aferra a ellas. Inclusive hasta con cuchillo nos ha corrido a todos para que no tomemos el recipiente en donde están dichas cenizas. También uno de estos curanderos nos dijo que ella había sido pura maldad en vida y ahora de muerta sigue igual, y por eso hacía todo eso. Quería vengarse de nosotros por haberle quitado a sus hijos y que por eso se había quedado sola. Hace poco tiempo, mi esposo y su hermana encontraron una carta en la que ella lo decía claramente: los voy a destruir, ni aun muerta vivirán en paz. Y tristemente así ha sido desde que ella murió. No hemos tenido ni un solo día de tranquilidad ni de felicidad. Vivimos con miedo, pues en ocasiones estamos bien y por uno u otro motivo empezamos a discutir o a pelear. Hemos decidido ir más seguido a misa para que nos ayude a liberarnos de esa influencia maligna. Esperamos así poder llevar una relación más estable. Gracias por leer. Tercera historia. Mi suegra me quitó a mi bebé. Te voy a contar la historia de cómo la madre de mi marido me hizo sufrir hasta después de muerta y cómo me quitó lo que más quería en la vida. Todo empezó cuando me casé con mi esposo. Él era el único hijo varón de una familia de 5 hermanos. Su madre era una mujer muy posesiva y celosa que no quería que nadie se acercara a su hijo. Ella me detestaba como no tienen idea, pero lo disimulaba muy bien. Delante de los demás aparentaba ser buena persona. Hablaba bien de mí y me trataba súper bien, pero cuando estábamos solas me hacía la vida imposible. Me decía cosas horribles, me humillaba, me criticaba, llegaba a mezquinarme inclusive los cubiertos para comer. Muchas veces me hacía llorar y me decía que yo no era digna de su hijito, que yo solo lo quería por su dinero y que era una cualquiera. Mi marido no sabía nada de esto, porque ella siempre se mostraba amable y cariñosa con él. Él la quería mucho y no se daba cuenta de su verdadera personalidad. Yo tampoco le decía nada, porque no quería causarle problemas o hacerlo sufrir. Las hermanas de mi marido eran igual que ella. Ellas también me hacían la vida imposible, me ponían apodos, me hacían bromas pesadas, me excluían de sus planes, inclusive me robaban mis cosas, pues como se habrán dado cuenta, vivíamos en la casa de mi suegra. También ellas querían separarme de mi esposo, y me decían que él se iba a cansar de mí y que iba a buscar a otra más bonita y más joven. Mi marido tampoco sabía nada de esto, porque ellas también siempre se mostraban simpáticas y respetuosas con él y conmigo. Él las quería mucho y no se daba cuenta de sus verdaderas intenciones. Yo no podía decirle nada, porque no quería causarle problemas. Y es más, para él toda su familia era perfecta, y creo que quien hubiese salido perdiendo ahí hubiese sido yo. Un día la madre de mi esposo perdió la vida. Ella sufría de diabetes, y resulta que en la calle se había desmayado, y un carro la golpeó sin querer, y ahí perdió la vida. Fuimos al velorio y al entierro, pero yo no podía llorar. Parecía como si algo dentro de mí se alegrara de todo lo que había pasado. Muy dentro de mí sentía que tanto ella como yo al fin descansaríamos en paz. A los días de esto me enteré que estaba embarazada.
Fue una gran sorpresa y una gran alegría. Mi marido y yo estábamos muy felices y emocionados. Por fin íbamos a tener un hijo, y era el fruto de tanto amor que nos teníamos. No nos importaba si era niño o niña, solo que viniera sano para hacernos felices a los dos. Las hermanas de mi marido no se alegraron por nosotros. Ellas se pusieron celosas y envidiosas, decían que yo les había quitado a su hermano y también a su madre, y que ahora les iba a quitar a su sobrino o sobrina, pues no iba a vivir en la casa con ellas. Comentaban que yo no merecía tener un hijo, pues yo era una mala mujer, una cualquiera. Gracias a Dios después de esto ya no vivíamos en esa casa, y a los 7 meses de embarazo tuve un sueño muy extraño y muy real. Soñé que estaba en el cementerio frente a la tumba de la madre de mi esposo, y ella estaba ahí también, pero no estaba muerta, sino viva. Estaba acompañada por una de sus hijas, la más mala y envidiosa que fue conmigo. Ella me saludó con ironía y me preguntó qué hacía allí. Me dijo que su madre ya sabía que yo iba a tener un bebé y que iba a ser varón, pues así lo había decidido ella. Entonces la madre de mi marido me miró con mucho odio y me dijo que ella había decidido eso, porque como yo le había quitado a su hijo, ahora ella me iba a hacer sufrir, quitándome al mío. Entonces en ese mismo instante, mientras estaba dormida en mi cama, sentí un dolor muy fuerte en el vientre y me desperté asustada. Pensé que solamente había sido una pesadilla, pero al sentir algo húmedo entre mis piernas, encendí la luz y vi que estaba empapada de sangre. También sentía cómo mi hijo se movía dentro de mí. Parecía estar desesperado, como si algo le ocurriera. Hice despertar a mi esposo, y él vio en aquella escena aterradora que yo me encontraba. Entonces me llevó lo más rápido que pudo al hospital para que los médicos me atendieran. Pero cuando llegamos, ya fue demasiado tarde y mi pequeño se había muerto dentro de mí. Los médicos no nos supieron explicar qué había ocurrido. Dijeron que era un caso muy extraño y muy trágico, que no había nada que se pudiera hacer para salvar a mi pequeño. Mi marido y yo estábamos destrozados. Habíamos perdido a nuestro pequeño no nato sin poderle dar ni siquiera un abrazo o un beso. No podíamos entender qué es lo que había pasado. Yo sabía la verdad, sabía quiénes eran las culpables, pero no se lo podía decir a mi esposo, que ellas me quitaron a mi bebé en un sueño. Era algo tan ilógico, y quién sabe cómo reaccionaría escuchando estas palabras tan absurdas en ese momento de dolor. Dentro de mí yo estaba muy segura que la madre de mi marido era una mujer mala y vengativa. Ella había sido la que nos había quitado a nuestro hijo. Yo estaba y estoy más que segura de eso. No sé si el espíritu de ella sigue teniendo planes de vengarse de mí, o tal vez con el alma de mi pequeño ya se sienta más conforme. Lo único que sé es que después de eso no la volví a soñar más, y espero en Dios no volver a hacerlo. Gracias por leer. Queridos y queridas escuchas, mil gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Esperamos que haya sido de su agrado y como siempre, si ha sido así, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y también un like. Y como siempre les digo, si desean contarnos algo, por favor, los comentarios tanto en Facebook como en YouTube son todos suyos. Además, tenemos el correo electrónico y los mensajes internos en Facebook. Sin más que decirles, se despide su amigo Javier de esta narración y hasta la próxima.